restricciones asociada no solo como tal, como teoría de las restricciones, sino también como parte de un programa, de un cambio de pensamiento, de un programa de mejora continua, de un cambio de asociarse como tal con la filosofía en la cual se encuentra la teoría de las restricciones, también como lo que conocemos como el Lean Manufacturing, ¿listo? Que es cómo podemos optimizar los procesos productivos, ¿sí? Cómo podemos optimizar como tal esos recursos, cómo podemos tener una visión más amplia de todos los procesos para mejorarlos, ¿cierto? Y estar enfocados siempre en el cumplimiento de la meta, ¿sí? Entonces, vamos a terminar de ver la semana 5, donde estábamos hablando sobre la cadena de suministro, ¿listo? Que hemos escuchado mucho de cadena de suministro, pero es importante que conozcamos como tal. Esperen, comparto mi semana 5. Okay. Es importante que conozcamos estos conceptos de teoría de cadena de suministro, porque la teoría de las restricciones y estos procesos de mejora continua, chicos, se aplican en toda la organización, ¿sí? Entonces, dentro de teoría de las restricciones, hemos visto que la teoría de las restricciones nos invita como tal a tener una visión más amplia, una visión más sistémica, una visión global, ¿listo? La semana pasada habíamos iniciado entonces con el tema de cadena de suministro. Esta fue la semana 5, ¿sí? En este momento estamos dando inicio a la semana 6, entonces voy a terminar este tema de cadena de suministro, de cómo la teoría de las restricciones impacta también las cadenas de suministro, porque esto es algo tendencial. Ahora ya no solo estamos pensando como tal en la empresa solamente, como si la empresa fuera lo global, y cuando salimos y cuando tenemos una visión más amplia de lo que son los negocios, nos damos cuenta de que nuestro negocio hace parte de un engranaje, ¿cierto? De una cadena, que es lo que llamamos la cadena de suministro, ¿sí? Somos parte de un engranaje. Entonces, no solo es tener el aspecto interno funcionando, no solo es encontrar las restricciones y la optimización dentro de nuestros procesos, los cuellos de botella, las unidades con capacidad restrictiva, sino que es también alinearnos a ese entorno externo del cual hacemos parte, ¿sí? Dentro de nuestro proceso productivo, el producto que nosotros fabriquemos puede ser como tal la materia prima de otras empresas, ¿cierto? Sí conocemos este tipo de procesos. Nosotros, por lo general, fabricamos productos que pueden ser para consumo directo, ¿sí? De un cliente, o para uso final como tal, adquirido como tal por los clientes que consumen o que hacen el uso final del producto. También podemos fabricar productos para distribuidores, ¿sí? También podemos como tal fabricar insumos, que son materias primas para otros procesos. Entonces, miren que tener este concepto de cadena de suministro es ampliar muchísimo más la aplicación de la cadena de la cadena de la teoría de las restricciones, y cómo todas estas filosofías lo que buscan como tal es generar o tener una mejor gestión administrativa, buscar que las empresas sean más productivas, buscar que las empresas tengan una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, miren que son muchos conceptos. Ser la empresa que sea líder en el mercado requiere un gran esfuerzo, tanto de todos los objetivos de proceso, ¿sí? Tanto de los objetivos comerciales, porque como hemos sabido, los clientes son los que jalonan como tal los procesos dentro de una empresa, ¿sí? De esa visión que tenga el gerente, así como le pasó a Alex Robo, que si él no hubiera conocido qué es lo que él está gerenciando, pues obviamente era difícil poder solucionar los problemas, ¿sí? Y si no, trabajamos también con la gente.
La gente es parte fundamental de todo este engranaje de éxito con el cual nosotros podemos lograr mejorar, porque recuerden que mejorar es estar más cerca de la meta, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos en dónde queremos estar, pues obviamente identificamos en dónde estamos, qué nos falta para dar ese salto de dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces eso es mejorar. Entonces miren que eso abarca como tal una serie de parámetros que obviamente están enfocados en la parte financiera, ¿cierto? Cumpliendo el objetivo o la meta principal de las empresas, pero también se trabaja sobre las personas, también trabajamos sobre los procesos, también trabajamos sobre esa relación con los clientes, también trabajamos sobre las personas, porque miren que todo esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Si cada uno dentro de la organización va por un camino aparte, pues obviamente nunca vamos a poder lograr juntos llegar a hacer que la empresa cumpla su meta, ¿sí? Entonces, aquí es donde la teoría de las restricciones, como habíamos visto la semana pasada, también impacta el tema de cadena de suministro, y esto es lo que quiero mostrarles en estos 3 videos. Son 3 videos, uno es de 7 minutos, el otro es como de 10 minutos, pero después de tanta búsqueda, encontré estos estudios de caso. Los otros son en otros idiomas, hay muchísimos estudios de caso pues aplicados de teoría de las restricciones. Los otros están en portugués y en inglés, entonces estos 3 están perfectos para mostrar cómo la teoría de las restricciones implementada en estas 3 empresas que les cuento abarca desde la cadena de suministro, las ventas, los procesos, el tema financiero. ¿Listo? Entonces vamos a terminar esta parte de cadena de suministro que me gusta mucho, y dentro de la clase del día de hoy también vamos a ver algo que es el Balance Scorecard, que también hace parte de cómo nos medimos para saber entonces en qué tenemos que mejorar, ¿sí? ¿Alguna vez hemos escuchado el concepto de Balance Scorecard? ¿O cuadro de mando integral o cuadro de indicadores? Chicos, No, profe, yo la verdad nunca lo he escuchado. ¿no? Ok, listo. Entonces vamos a mirar porque es muy importante que conozcamos qué es este tema del cuadro de mando integral, de los indicadores, para qué sirve, porque todas las empresas lo realizan, chicos, ¿sí? Todos trabajan en pro de ese cuadro de mando, ¿sí? Detrás del logro o del éxito de las empresas está la estrategia de cómo vamos a llegar a cumplir como tal esa meta, ¿sí? Esto no surge de un momento a otro, esto surge de un esfuerzo muy grande, de un esfuerzo en el cual se ha evaluado como tal toda la situación interna y externa de la empresa. Es por eso que en el ejemplo del libro de la meta veíamos como Alex Rogo no solo tenía que analizar cómo solucionar los problemas internos, pero también cómo buscaba por fuera mercado para poder que compraran sus productos o servicios para dar continuidad a las operaciones de la empresa. ¿Listo? Entonces miren que son muchos conceptos que abarca como tal este tema de de teoría de las restricciones. Entonces, la semana pasada habíamos visto cadena de suministro, habíamos visto que la cadena de suministro son todas las partes involucradas desde de forma directa o indirecta, ¿sí? Entonces, una cadena de suministro es no solo es una empresa, la cadena de suministro empieza desde los proveedores, y los proveedores tienen otros proveedores, entonces esta cadena cada vez se va haciendo más larga. Por eso decimos que son todas las partes involucradas directa o indirectamente que trabajan en conjunto para dar satisfacción de la solicitud de un cliente, ¿sí? Entonces, cuando habíamos hablado de personal directo, estamos hablando, por ejemplo, de los proveedores o fabricantes, y cuando hablamos de personal indirecto, es todas las partes, los cargos o todas las actividades que hacen parte indirecta, como por ejemplo el transporte, el proceso de almacenaje, vendedores al menudeo, hasta el mismo cliente hace parte de forma indirecta
de la cadena de suministro, ¿sí? Todas estas partes son fundamentales para que una cadena de suministro pueda funcionar. Habíamos hablado entonces que dentro de los fabricantes pues se hace como tal el proceso de fabricación o de transformación. En algunos casos entregamos los productos directos al cliente. Aquí se hacen también procesos de investigación y desarrollo, de creación de nuevos productos, ¿sí? Y estos son los encargados de entregar, si es un producto tangible, pues el producto que cumpla como tal con las características con las que el cliente lo solicitó, ¿sí? Entonces es aquí donde el fabricante tiene una responsabilidad muy grande porque de él depende como tal que nosotros tengamos productos con calidad para entregar al cliente. ¿Y qué son productos con calidad? Recuerden que la calidad no es buena ni mala, la calidad se tiene o no se tiene. Y cuando decimos que un producto tiene calidad, esto está referenciado a el cliente tiene una solicitud, ¿cierto? Quiere como tal o busca ciertas características en un producto. La empresa trabaja y estructura y estandariza sus procesos para que al final podamos tener productos con las características, ya sea físico-químicas o ya sea las características que el cliente pidió en el producto. Cuando ese producto cumple con esas características, lo entregamos al cliente y el cliente va a generar satisfacción porque es un producto que cumplió con todas las características o las especificaciones que el cliente solicitó. En ese momento podemos decir que el producto tiene calidad, ¿sí? La calidad no es buena ni mala, no podemos decir, por ejemplo, que tiene buena calidad, tiene mala calidad. Eso es un concepto que es equivocado, ¿sí? La calidad no es buena ni mala, la calidad se tiene o no se tiene. Cuando tenemos productos con no calidad, cuando el cliente había generado unas expectativas en cuanto a los requerimientos de un producto o servicio y ese producto lo recibe el cliente pero no presenta, no cumple como tal con las especificaciones que él lo solicitó, ¿sí? Entonces, cuando no logramos sacar ese producto y entregarlo al cliente generando satisfacción, ahí podemos decir de que es un producto con no calidad, ¿sí? Que ese producto no tiene calidad porque no está de acuerdo con los requisitos o las especificaciones solicitadas por el cliente, ¿listo? Entonces, miren que las empresas trabajan dentro de los inicios de la calidad empezó como un proceso de inspección, o sea, dentro de sus procesos de transformación, la calidad al final de los procesos nos podíamos dar cuenta si cumplía o no cumplía. Entonces, imagínense cuando estamos fabricando sin ningún control, pues obviamente no vamos a poder anticiparnos a las desviaciones y simplemente al final decíamos, este cumple, este no cumple, este no cumple, este cumple. Ustedes imaginan cuánto eran las pérdidas y los desperdicios por no poder anticiparnos a alguna desviación que nos hubiera hecho ahorrar dinero en esa inversión de materias primas, de personas trabajando, de máquinas laborando, de procesos de consumo de recursos, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, fabricar productos que no van a cumplir o que el cliente no va a comprar porque no cumplen como tal con esos requisitos o esas especificaciones que el cliente necesita. Entonces, a través del tiempo, pues la calidad cambió, los procesos de calidad cambió, se empezaron a estructurar dentro de los procesos lo que eran las cartas de control que nos permitían como tal entonces medir, hacer mediciones dentro de cada una de las actividades de transformación y poder entonces identificar cuándo había una desviación, ¿sí? Poder identificarla a tiempo para que la calidad o el cumplimiento no se detectara al final, sino que pudiéramos anticiparnos a cualquier desviación, no solo al final de los procesos, sino durante los procesos, ¿sí? El concepto de calidad ha llegado hasta lo que conocemos hoy en día, la calidad total, y es cómo podemos generar ese concepto de eficacia, que es lograr productos que cumplan con calidad, ¿cierto? O sea, productos que cumplan con esos requisitos del cliente, pero al mismo tiempo que sean productos eficaces, ¿sí? Que está referenciado a cumplir como tal con el objetivo de calidad, a cumplir con esos requisitos, pero también empresas que sean
eficientes. Eficientes es que listo, cumplimos con un proceso que genere productos que cumplan con los requisitos que los clientes nos pidieron, y en una empresa puede haber muchísimos clientes, o sea que tenemos que generar productos que cumplan para cada uno de esos clientes. Entonces imagínense los cambios y las programaciones que se tienen que hacer dentro de los procesos para poder dar satisfacción, porque una empresa no tiene un solo cliente, una empresa tiene muchísimos clientes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de que, listo, estamos generando procesos, ya sea para brindar servicios o productos que cumplan con esas condiciones o con esos requisitos que el cliente lo solicita, pero también tengamos algo muy en cuenta dentro del concepto de eficiencia, y es el tema de la optimización de los recursos, ¿listo? Entonces voy a generar disminución en desperdicios de tiempo, en desperdicios de recursos, en desperdicios de materias primas, lograr ser efectivos. Cuando yo tengo un equilibrio entre eficacia y eficiencia, logro algo que se llama la efectividad, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a la productividad, que la productividad es cómo logramos generar productos minimizando, por ejemplo, los desperdicios, minimizando las pérdidas, que todos esos productos estén cumpliendo con calidad para poder ser vendidos a un cliente y generar ingresos. Y miren que cuando logramos estos conceptos dentro de las empresas, pues esas inversiones, vamos a tener mayor retorno sobre la inversión, ¿cierto? Porque mire que toda esa inversión que tuvimos dentro de esas materias primas, dentro de esos insumos, pues como ya tenemos control dentro de los procesos, ya tenemos procesos estandarizados, vamos a poder asegurar entregar productos y servicios que cumplan, ¿sí?, con esos requerimientos, que el cliente los va a comprar y que al mismo tiempo va a estar pagando o generando ingresos de flujos de efectivo. Entonces, miren cómo todo esto se va engranando o va generando un engranaje, perdón, desde el cliente y para el cliente, ¿sí? Miren que todos estos conceptos organizacionales, empresariales, van desde lo que el cliente necesita. Miren lo del modelo de negocio, empieza en el cliente, ¿cierto? Y finaliza como tal en el cliente. La calidad inicia desde el cliente y termina en el cliente, ¿sí? Todos los procesos inician en los clientes y finalizan en los clientes. Para esto es que trabajan las empresas en mejorar continuamente sus productos, ¿sí?, sus procesos, porque los clientes son cambiantes. Ahorita tenemos otras generaciones, tenemos otras necesidades. Entonces, obviamente, las empresas están en constante cambio, en constante evaluación de cómo podemos satisfacer esos nichos de mercado que a veces son tan difíciles, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la cadena de suministro. Las cadenas de suministro, cuando las empezamos a analizar, las empezábamos a analizar desde el cliente, ¿sí? Que es el primero que ingresa como tal, es quien tiene la necesidad y es por quien construimos toda una cadena de suministro para brindar productos o servicios. Dentro de las cadenas de suministro tenemos un flujo constante de dinero que surge a través del cliente y hasta la parte de suministros como tal, ¿sí? Desde esta parte derecha hasta toda esta parte izquierda, que es la cadena de suministro, un flujo de información, un flujo de productos, ¿sí? Porque para entregar este producto final al cliente, pues esto tuvo un proceso de transformación que tuvo que haber sido planeado y coordinado. También también habíamos visto el producto de Dell, los computadores Dell. Habíamos visto que este funciona de forma diferente. Esta cadena funciona de forma diferente porque nosotros no tenemos, estos son productos que están sujetos, por ejemplo, al deterioro o al tema de tecnología. Esperen, doy ingreso a alguien así. Entonces, este producto de él es diferente al producto que habíamos visto inicialmente, porque los productos de tecnología están sujetos como tal a que pasen rápido como tal de tecnología, que vengan a la obsolescencia, es la palabra, chicos, ¿sí? Entonces, este tipo de cadenas de suministro pues no tiene o no puede pensar en tener un almacén, un gran almacén de insumos o de partes, porque obviamente esto pues el tema de la obsolescencia es impactante para este tipo de negocios. Entonces, miren que esta cadena de suministro funciona sí o sí a partir del requerimiento
de la necesidad o de la solicitud vía web del cliente. Entonces, inmediatamente tienen la solicitud del cliente, entonces el computador es ensamblado y enviado al cliente en el tiempo pues en que se establezca como tal el proceso de ensamblaje del computador, ¿sí? Entonces miren que esta cadena de suministro difiere de la cadena de suministro anterior, de la cadena del detergente, ¿sí? Igual se van uniendo, se van alineando diferentes partes dentro de esta cadena de suministro y habíamos llegado al esquema general de la cadena de suministro, ¿sí? Miren que acá se encuentra el cliente y al inicio de la cadena de suministro tenemos los proveedores, ¿sí? Las cadenas de suministro entonces surgen a partir de la necesidad del cliente y este cliente puede obtener los productos o directamente del fabricante o por medio de un detallista o por medio de un distribuidor, ¿sí? Y los proveedores pueden vender a los distribuidores, a los fabricantes, a diferentes fabricantes, ¿sí? Entonces miren que toda esta cadena de suministro se enlaza exclusivamente ¿para qué? Para poder entregar productos y servicios de manera directa o indirecta que generen satisfacción en el cliente. ¿Y cómo generamos satisfacción en el cliente? Pues generando o entregando productos que cumplan con calidad. ¿Y qué es calidad? Pues productos que tengan, que cumplan con esos requisitos esos requisitos solicitados por el cliente y que cumplan con o que satisfagan la necesidad. ¿Listo? Ahí es donde podemos hablar de productos que cumplan con calidad. Entonces, ¿cuál era la diferencia, chicos? ¿Qué era lo que habíamos dicho que era calidad? Calidad es cuando está referenciado a qué? Profe, que cumpla las expectativas del cliente y las necesidades. Que cumpla con esos requisitos o esas especificaciones que el cliente solicita, ¿listo? Entonces vamos a sacar de nuestro diccionario el tema de mala calidad y buena calidad, ¿listo? ¿Tenemos calidad o no la tenemos? Pero el concepto de mala calidad, eso es de mala calidad, eso es de buena calidad, es un concepto equivocado, ¿listo? ¿Tiene calidad o no tiene calidad? ¿Ok? Entonces, así como tenemos dentro de las empresas una meta que es generar dinero más en el futuro que lo que estamos generando actualmente, las cadenas de suministros, como ya son muchísimas partes involucradas, ¿cierto? Ya no somos solo nosotros de forma interna, mejorando nuestros procesos, generando procesos más eficientes, más efectivos, más eficaces, más productivos. Ya estamos como tal mirando algo más grande, ¿sí? Si nuestra empresa, para poder manejar nuestra empresa tenemos que tener una visión global, la visión de las cadenas de suministro son aún muchísimo más grandes. Entonces, el objetivo de la cadena de suministro está directamente relacionado con el objetivo de la empresa. Entonces, el objetivo de la cadena de suministro es obviamente también generar dinero, generando valor para el cliente en el menor costo posible de la cadena de suministro. Entonces, cuando tenemos dentro de una cadena de suministro un costo por prestar como tal todo ese servicio de cadena de suministro mayor de lo que nos queda de dinero en cuanto a generación de valor, pues entonces este resultado va a ser negativo y el objetivo es que una cadena de suministro, ¿sí?, genere muchísimo más valor, podamos tener muchísimo más ingresos a través de las ventas de los productos o servicios de la cadena, ¿sí?, al menor costo posible para que tengamos algo que llamamos el superávit de la cadena de suministro. Esto nos va a generar rentabilidad, ¿listo? Entonces el objetivo es que de las cadenas de suministro es generar superávit de la cadena de suministro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que podamos generar productos o servicios en los cuales podamos obtener dinero y que todo lo que involucra la cadena de suministro pues tenga un menor costo o esa cadena de suministro, el costo de esta no sea mayor de lo que podamos lograr con la venta de los productos o servicios, ¿listo? Entonces, esto es fundamental cuando se estructuran diversas directrices dentro de la cadena de suministro, las cuales son instalaciones, inventarios, transporte, información, aprovisionamiento, fijación de precios, ¿sí? Estas primeras directrices que son importantes y esto es a lo que nos enfocamos dentro de la cadena de suministro para que podamos generar ese superávit, para que toda la cadena de suministro, recuerden que son todas esas partes internas, directas, perdón, e indirectas que están como tal unidos para poder brindar satisfacción
del cliente. Entonces, aquí en este proceso se unen varias directrices dentro de esa cadena de suministro, ya saben que son directas o indirectas. Entonces, dentro de esta cadena de suministro participan conceptos importantes que debemos de administrar o que debemos de controlar para que la cadena no genere mayor costo en cuanto a estas directrices, sino que tengamos un uso óptimo de todas estas directrices y que podamos generar más valor a través de las ventas de los productos, ¿sí? Y no que la cadena de suministro tenga un mayor costo de lo que podemos obtener de la venta de los productos o servicios. Entonces, estas primeras tres, son 6 directrices que se abarcan dentro del tema de cadena de suministro. Estas tres primeras son directrices logísticas, como son las instalaciones, el inventario y el transporte, y estas 3 de aquí son información, aprovisionamiento y fijación de precios, las cuales son muy importantes dentro de la cadena de suministro. En instalaciones, que estábamos hablando pues un uso adecuado. Esto también está muy alineado al tema de cómo manejamos nuestros inventarios dentro de las organizaciones. Habíamos hablado que los inventarios en un exceso o en un defecto, ¿cierto?, pueden generarnos problemas. Por lo tanto, debemos de analizar específicamente nuestros negocios para saber cuál es el nivel óptimo de los inventarios que debemos de tener. Recuerden que gran cantidad de inventarios pues nos genera sobrecostos. ¿En qué? En instalaciones, porque necesitamos tener un lugar para almacenar como tal estos inventarios. Puede generar pérdidas. Se pueden, por ejemplo, podemos tener desperdicios porque estos productos pueden vencerse, o un exceso, por ejemplo, en temas de ropa que pueda pasar de moda y que pues, tengamos que venderla pues después a menor precio, o en temas de obsolescencia si son temas de inventarios de productos tecnológicos, ¿cierto? Estos inventarios, pues obviamente entre más inventarios tengamos, pues el tema de las instalaciones pues se va a tener que ver involucrada. Entonces, cómo llegamos como tal a ese punto óptimo de tener el inventario adecuado, con las instalaciones adecuadas y con un transporte óptimo, ¿sí? El transporte también es importante dentro de los procesos de cadena de suministro, ya sea un transporte terrestre, un transporte aéreo, un transporte marítimo, ¿sí? Los cuales se analizan dentro de los procesos de las directrices logísticas en una cadena de suministro. El tema de la información, como vimos en una cadena de suministro, pues es importante la información en todas las partes de la cadena, ¿sí? Tanto desde la necesidad del cliente como en la producción, como en el abastecimiento. La información es vital. Sin esta, pues no podríamos saber dónde podemos identificar, por ejemplo, los cuellos de botella o las restricciones, así como podemos tener restricciones a nivel de nuestra organización. Si lo miramos de forma macro, en una cadena de suministro, pues podríamos identificar dónde está la falla dentro de la cadena de suministro, ¿sí? El aprovisionamiento es qué procesos podemos realizar por terceros o de forma directa, con el objetivo pues de minimizar los costos, que tengamos esa relación con el cliente. Recuerden que la relación con el cliente es gana-gana. Yo necesito tener una relación con un cliente con proveedores que me permitan ayudar, por ejemplo, a desarrollar nuevos productos o servicios, aprovisionamiento en cuanto a proveedores que me cumplan en el tiempo, en el lugar, la cantidad exacta de la necesidad de los productos que requiero para dar continuidad a mis procesos. Imagínense que yo tenga un producto que el cliente me va a comprar, ¿sí? Y que necesite como tal materias primas. Si el proveedor me incumple, pues obviamente yo no voy a poder tener el producto disponible para el cliente. Entonces miren que todo esto va afectando. Entonces la relación con el proveedor tiene que ser una relación gana-gana. Y también tiene que ser una relación de confianza, porque son proveedores externos, son terceros que van a entrar dentro de nuestros procesos, a conocer nuestros procesos. Por ejemplo, nosotros podemos tercerizar en algunos casos servicios. Esos servicios pues pueden ser personas que brindan, por ejemplo, no sé, algún componente de mantenimiento técnico, de mantenimiento de equipos, que no solo nos brinde ese servicio a nosotros, sino también a otras empresas del mismo sector. Entonces, esas personas
se pueden dar cuenta cómo hacemos nosotros nuestros procesos y puede haber una fuga de información. Entonces, miren que también la relación con los clientes es una relación de confianza, con proveedores es una relación de confianza, porque hasta con ellos mismos, con los proveedores, se pueden diseñar nuevos productos o servicios. Entonces, el tema de la confianza, y miren que en algunas empresas para poder entrar o para poder ingresar a sus procesos, cuando yo trabajaba en el área de ventas, en el área comercial, visitaba muchas empresas en Manizales y aquí en Pereira, empresas que habían desarrollado, por ejemplo, procesos de desarrollo metalmecánicos, de aplicación de productos especiales dentro de sus productos, ¿cierto? Que eran pues algo así como un top secret. Entonces, obviamente, al entrar uno a conocer esto, pues le hacían a uno firmar como un tema de confidencialidad. En el caso de que si esta información llegaba a salir, pues la podían hasta sacar a la empresa, ¿cierto? Como proveedor y bloquearla para que nunca pudiera volver a entrar. Entonces, miren cómo tener un tercero brindando pues como tal algún servicio, pues genera un riesgo de fuga de información, ¿sí? El tema de la fijación de precios también es importante dentro de la cadena de suministro. Dentro de la cadena de suministro hay algo que se llama fijación de precios y administración de ingresos. Por ejemplo, las aerolíneas. Miren que alguien ha tenido la oportunidad de comprar un tiquete aéreo. Sí, profe. ¿Y cómo varían los precios? Pues como usted lo compra más o menos 20 días antes, está a un precio y mientras más se acerque a la fecha del vuelo, sube. Pero a veces, digamos, horas antes del vuelo o algo así, baja de una cosa increíble. Entonces, esto es lo que llamamos fijación de precios y administración de ingresos. Y ese tema de las aerolíneas es un ejemplo claro. Miren que, como dice Alex, si yo planeo, por ejemplo, mi viaje con mucha anticipación, el tema de los tiquetes aéreos puede costarme un tiquete aéreo a Bogotá en 90 o 120 mil pesos, digamos, ¿cierto? Pero resulta que si yo voy a viajar el sábado y lo compro el viernes, ese tiquete me puede costar hasta 400.000 pesos, pues, dentro de lo más económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya se ve que tengo la necesidad, por lo tanto voy a estar dispuesto a pagar lo que sea por obtener el servicio, ¿sí? Entonces, miren cómo este tipo de empresas utilizan este tipo de estrategias para ganar muchísimo más en dinero por el mismo tiquete o el mismo servicio, ¿sí? Lo mismo dentro de los aviones, pues ahí esto se clasifica, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, si yo quiero llevar mucho más equipaje, perdón, pues me van a cobrar en el tiquete muchísimo más que si llevo una maleta de mano. También, por ejemplo, los de primera clase, ¿sí? Miren que todos, el hecho de que yo pague un tiquete de primera clase, que tengo otros servicios o pues temas de confort en cuanto al diseño de la silla, ¿cierto? Diferente a un tiquete de pronto de tipo, ¿cuál es la clasificación de estos tiquetes? Son como más baratos, ¿cierto? Y van en la parte de atrás. La diferencia entre esto es el precio, porque pues tanto el primera clase como el de tipo turístico, ¿cierto? Van a llegar al mismo tiempo, al mismo destino, ¿sí? Al mismo momento, al mismo aeropuerto. Entonces, miren que estas son estrategias dentro de las cadenas de suministro, dentro de las empresas para poder generar más dinero a partir del mismo producto o servicio. Y esto también se brinda para muchísimos productos, ¿sí? Este tipo de estrategias también se emplean para muchísimos productos. En el caso en el que el cliente pida, por ejemplo, sus productos a tiempo, pues se genera un precio, un costo diferente. Pero si el cliente necesita el producto con urgencia, pues obviamente este producto, por entregarlo más rápido, pues va a tener un incremento en precio, ¿cierto? Entonces, esta fijación de precios son estrategias para generar más dinero con un mismo producto.
Entonces, esto es lo que llamamos dentro de la cadena de suministro directrices logísticas y directrices interfuncionales, porque sin información, sin aprovisionamiento y fijación de precios, pues las cadenas de suministro como tal no serían capaces solo de funcionar a partir de un inventario, de tener un transporte disponible o unas instalaciones. La información es muy importante, chicos, la toma de decisiones. Miren que Alex Rogo lo primero que necesitó fue ir a conocer como tal sus procesos, ¿cierto? Para poder identificar qué era lo que estaba pasando. Entonces, la información es crucial para el desempeño porque proporciona la base sobre la cual los procesos de la cadena ejecutan sus transacciones y los gerentes toman las decisiones. Si no tenemos la información a la mano, pues obviamente el gerente no podrá saber qué quieren los clientes, cuánto inventario hay, cuánto debe de producirse o enviarse más producto a un cliente. ¿Sí? Sin información no podemos tomar decisiones. Sin información confiable, pues las decisiones que tomemos pues no nos van a llevar como tal al resultado que esperamos. ¿Sí? Entonces, sin información, el gerente pues solo puede tomar decisiones que no nos van a llevar como tal, que va a ser difícil, vamos a tener mucha incertidumbre, vamos a tener un riesgo muy grande y no vamos a cumplir como tal con esos resultados esperados. Entonces, para esto se utilizan dentro de las organizaciones diferentes formas de integrar información. La información debe de ser analizada y debe de ser recopilada y debe de ser analizada. Para esto, entonces, emplean algo como tecnologías de la información o TI dentro de las empresas. Tenemos estas áreas son las encargadas de brindar lo que son, por ejemplo, los software que nos permiten generar o almacenar información. No sé si en sus trabajos, por ejemplo, tengan que trabajar con algún software. De pronto, César, en tu trabajo tienes que manejar algún software específico o para administrar datos o algo. No, profe, es que es verdad. Yo trabajo con la gobernación, pero yo soy en seguridad de un colegio. Ok. Entonces, miren, Alex, por ejemplo, te toca manejar algo, por ejemplo, Excel. Sí, profe. Todos los exports, pues la información que sacamos de las redes sociales terminan en Excel. Ajá, entonces Excel es una de esas herramientas que nos permite almacenar, por ejemplo, la información, ¿sí? Que nos permite evaluar el tipo de información que tenemos para poder después ser integrada en análisis que nos permitan tomar decisiones. Entonces las decisiones son muy importantes y tienen que partir como tal de datos que nos permitan tener una mejor visión de lo que está pasando, ¿sí? Entonces esto sucede a partir de personas que utilizan software donde podemos tener visualización, donde podemos recopilar, analizar y ejecutar como tal diferentes acciones. No, y es que ya nadie mueve un dedo sin tener información que respalde las decisiones. Pues por lo menos los planes de acciones que diseñamos en la empresa donde yo trabajo siempre tienen que ir respaldados por un estudio. Claro, porque entonces si no tenemos como tal eso, tenemos algo que llamamos la incertidumbre. Y la incertidumbre dentro de las decisiones genera un gran riesgo, ¿cierto? Entonces, entre menos incertidumbre tengamos, vamos a tener entonces procesos más determinísticos, o sea, procesos en donde tenemos toda la información y pues realizando un buen análisis, pues esto nos puede generar alguna tendencia o nos puede llevar al mejor escenario. Pero cuando nosotros tomamos decisiones sin tener un dato que respalde, o por ejemplo una tendencia, por ejemplo, miren ahorita en la industria 4.0, que son estas industrias que están tomando todo este tema de algo que llaman Big Data, miren que los celulares, todo se sincroniza para generar información de a dónde va más la gente, qué tipo de compras realiza con mayor frecuencia en páginas de internet, ¿cierto? Aunque ustedes no crean, todo esto se está almacenando en algo que se llama la Big Data y las empresas pagan por estas bases de datos, lo analizan y pueden generar, por ejemplo, tendencias de mercado, qué está comprando la gente, qué está necesitando, qué está pidiendo con mayor frecuencia, cuáles son las zonas donde más se compran ciertos productos o servicios. Y obviamente con esta información, pues nosotros podemos generar planes
planes estratégicos, ¿sí? Modelos de negocio. Entonces miren que la información es la base de todo. La teoría de las restricciones, como les comentaba, está dentro del marco de referencia de algo que llamamos Lean Manufacturing o Six Sigma. Estos conceptos abren una filosofía. Esto surgió a partir de todas estas filosofías son de origen japonés, ¿sí? Porque los japoneses tuvieron un auge dentro del desarrollo de sus empresas. Ellos salían de una guerra, de una posguerra, y obviamente esta posguerra, pues estas empresas no tenían muchísimos recursos, por lo tanto ellos querían volver a sacar a flote su economía. Entonces ellos tenían empresas, pero tenían muy pocos recursos, por lo tanto no se podían dar el lujo, por ejemplo, de tener productos donde solo al final pudieran identificar si cumplía o no con calidad, sino que ellos tenían que asegurar que sus procesos cumplieran, ¿sí? De primera. No podían tener equivocación porque tenían muy pocos recursos para poder montar sus procesos. Entonces aquí es donde se empiezan a generar filosofías de producción como el justo a tiempo, como que cada uno de esos empleados sea consciente de lo que está pasando dentro de la organización, que tenga una cultura corporativa para que pueda como tal ser parte de estos procesos de uso adecuado de los recursos, de uso adecuado del tiempo, de liderazgo como tal, de equipo de trabajo. Entonces, esto surge con el objetivo de poder sacar a flote las empresas que en ese tiempo en Japón pues estaban pasando por un proceso de una posguerra, ¿sí? Muchos de estos conceptos también se diseñaron en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos pues también tiene muchos autores de temas de desarrollo de administración de calidad, de optimización de procesos industriales. Entonces, pues estos conceptos surgen es cómo podemos llevar a nuestras empresas a adaptarse fácilmente a estos cambios con los cuales las empresas se enfrentan diariamente. Recuerden que todo es dinámico, por lo tanto, todo está sujeto a procesos de mejora continua. Entonces, en esta casita donde vemos aquí la teoría de las restricciones, enmarca como tal todos los elementos que dentro de estas filosofías se han desarrollado para implementar dentro de las empresas. Entonces vemos como tal la base de esta casa, que es el liderazgo, estrategias, estructuración, gestión del talento humano, cómo podemos estandarizar como tal nuestros procesos. Entonces miren que todo parte de lo que empezó a hacer Alex Rogo al momento de solucionar los problemas, y fue: conozca primero que todos sus procesos. Yo no puedo mejorar un proceso si no conozco qué hacemos en él. Aquí es donde se estructuran conceptos como velocidad y calidad, ¿sí? Entonces se desarrollan diversos conceptos o diversas herramientas, como cómo podemos generar un flujo constante y continuo, mantenimiento total, preparaciones rápidas. Estas preparaciones rápidas es el concepto que tienen de pronto las carreras de Fórmula 1. Ustedes sí han visto que dentro de la Fórmula 1, ¿qué pasa cuando entra el carro a pits? ¿Alguien me puede contar? ¿Alguien ha visto esto? No, pues le cambia la llanta en 2 segundos. Ajá, entonces, pero se equivocan, se retrasan, ¿o cómo es el procedimiento? Profe, pues que son varias personas y cada uno tiene como asignada su labor, van rápido, hacen los cambios, revisiones y ya arranca. Trabajan en equipo, cada uno tiene asignada su labor, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, son conscientes del tiempo. ¿Por qué? Porque son conscientes que si esa persona gana, gana todo el equipo, ¿sí? Entonces miren que este tipo de conceptos está dentro del marco de referencia de cómo podemos lograr tener nuestros procesos ágiles, que se adapten, que sean rápidos, ¿cierto? Pero miren que es un trabajo en equipo. Entrar a pits no podría realizarse de forma, el piloto no podría salir rápido con sus llantas infladas, con la gasolina, con las revisiones, si el equipo de trabajo no fuera consciente de la necesidad, del objetivo principal de esa actividad, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos preparaciones rápidas, y el sistema PUL, que es lo que habíamos visto de cómo
no fabricamos para llenar en instalaciones, sino que generamos un proceso en el que el mercado es quien nos jalona como tal la producción. Y conceptos de calidad, cómo podemos generar herramientas y metodologías dentro de las empresas para que las personas no se equivoquen, para que no tengamos desperdicios, para que podamos anticiparnos a los riesgos. Por ejemplo, este tema del Poca-Yoca. Por ejemplo, el Poca-Yoca es... ¿Qué es un Poca-Yoca? Un Poca-Yoca es algo dentro de los procesos productivos que nos permite identificar cuándo tenemos una falla. Por ejemplo, las memorias. Las memorias dentro de los computadores las podemos meter de cualquier forma. No, profe. Ellas tienen un sentido, ¿cierto? Sin embargo, nosotros a veces intentamos meterlas de forma contraria. Y cuando las metemos de forma contraria, no nos entra y nosotros le hacemos fuerza y fuerza y las volteamos hasta que entre, ¿cierto? Eso es lo que se llama un Poka-Yoka. Y eso se emplea, eso surge pues a partir de esta cultura japonesa, en cómo evitamos equivocaciones, porque recuerden que si nos equivocamos, pues podemos obtener productos que no van a cumplir con esas especificaciones. Entonces, esto surge a partir de toda esta filosofía de mejorar la calidad. Entonces, por ejemplo, los enchufes, estos tienen dos ranuras, ¿cierto? Hay una que tiene, por ejemplo, es más grande y otra más pequeña. Sin embargo, nosotros cuando vamos a conectar algo, pues no nos fijamos muchas veces en esto y seguimos tratando de introducir el enchufe, ¿cierto? Hasta que case, y no nos damos cuenta es que esto tiene como tal un lado correcto en la cual nosotros tenemos que insertar como tal este aparato, ¿sí? Eso se llama Poka-Yoka. Entonces estos son como a prueba de error, para que no nos equivoquemos. Esto también se implementa dentro de los procesos productivos para evitar de pronto que los operadores ejecuten de forma inadecuada o pongan de forma inadecuada alguna pieza en una máquina que genere productos que vayan a estar por fuera de las especificaciones de calidad, ¿sí? El Andon es, por ejemplo, todo lo que son alertas visuales. El cerebro capta todo lo que es de forma visual en un 92%, ¿sí? Por lo tanto, dentro de los procesos siempre se generan alertas visuales para que el cerebro la reciba y las capte muchísimo más rápido, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos haciendo fila en un supermercado y el supermercado tiene números en sus cajas, esos números alumbran inmediatamente nosotros, hay una caja libre y eso pues inmediatamente entendemos que podemos continuar a esa caja, ¿cierto? Entonces, eso lo implementan dentro de los procesos de producción, generando, por ejemplo, alertas por medio de semáforos. Sabemos que el semáforo nos dice o que pare o nos está generando alguna alerta, ¿sí? El color verde nos está diciendo, listo, no puede pasar o nos genera alguna seguridad. Entonces, miren que esta comunicación por colores nos permite entonces anticiparnos a un riesgo o continuar como tal con las actividades. Esta es como tal la filosofía que se implementa dentro de los procesos para generar entonces mayor agilidad, mayor flexibilidad, menor variabilidad, menor sobrecarga, ¿sí? Generar procesos que sean productivos. ¿Para qué? Para que podamos lograr como tal con el deleite del cliente. Ustedes saben que ellos son los que generan los ingresos de dinero, una rentabilidad sostenida, un beneficio social, empresarial y personal, y que cumplamos la meta. Entonces, miren que esto parte como tal desde conocer nuestros procesos, implementar herramientas y metodologías que nos permitan tener productos con velocidad y calidad por medio de las personas. Las personas son muy importantes. Si nosotros no tenemos un equipo de trabajo motivado, un equipo de trabajo con una cultura corporativa, ¿cierto? Alineada a lo que necesitamos todos cumplir, pues no vamos a poder llegar a esta meta. Sí, esto es de todos, esto no solo es del gerente, no, esto es de todos. Si a la empresa le va bien, a todos nos va bien porque podemos mantener o pueden mantener el pago, ¿cierto? De los salarios. Así funciona, pero si la empresa genera estrategias para poder crecer, para poder solucionar sus problemas, pues no va a tener que realizar lo que hacen todas las empresas y es empezar a despedir a sus empleados, ¿sí? ¿Alguien leyó el artículo de la reducción de costos duele? Chicos, ¿alguien la leyó o todavía no lo han leído? Sí, profe.
Ujú. Entonces, Sí, profe, yo me lo leí también. Ajá, entonces en el artículo hablaba de esto, ¿cierto? Cómo podemos generar otro tipo de, de resultados o otro tipo de estrategias para lograr sacar a flote nuestra empresa para poder cumplir como tal la meta y no que cuando tenemos problemas lo primero que hacen, en vez de mirar las eficiencias, en vez de mirar cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos encontrar, por ejemplo, la restricción, lo primero que hacen es disminuya personal, cargue el trabajo a otro, que una persona haga el cargo de 5 personas, despidamos, esto genera desmotivación, miedo, entonces no pensamos en otras alternativas que podemos emplear dentro de las empresas para lograr cumplir con la meta, ¿sí? Cumplir con ese objetivo básico financiero dentro de las empresas. Entonces, este tipo de herramientas con la teoría de las restricciones, miren que la teoría de las restricciones hace parte de todos estos conceptos, o sea, hay algo, la teoría hace parte de cómo podemos lograr con estas herramientas y con estas metodologías llevar a las empresas a cumplir esa meta. Sí, miren que es parte de esta casa principal, de ese proceso, de esta estructura para poder lograr cumplir la meta. Sí, miren que la teoría de las restricciones es solo una parte que debemos de tener en cuenta a la hora de generar procesos que sean productivos, procesos que generen disminución en algo que se llama las 3M dentro de esta filosofía, que es el Mura. Recuerden que esto viene de una filosofía japonesa, por lo tanto, pues vamos a ver conceptos, ¿cierto? Dentro de esta cultura. Entonces, los limitantes o los enemigos de la productividad dentro de los procesos siempre están enfocados en la sobrecarga, variabilidad y en el desperdicio, ¿sí? Por eso las empresas que logran ser productivas, que logran ser sostenibles y perdurables, que logran generar como tal los resultados, están trabajando sobre disminuir sobrecargas, ya sea de personal, de las máquinas, de los procesos, las variabilidades que no podamos controlar y que al final no nos permitan obtener productos o servicios esperados y los desperdicios, ¿sí? Podemos tener en una empresa desperdicios de sobreproducción, sobreinventario, defectos, movimientos, por ejemplo, de personas también son desperdicios, por eso se hacen análisis de tiempos y movimientos, procesos innecesarios que se realizan y pues no generan ningún valor, sino que están generando algún costo extra, esperas y búsquedas de transporte, energía, talento sin acción, de contaminación. Entonces, a la hora de trabajar en procesos más productivos, lo que hacemos es disminuir las sobrecargas, la variabilidad y los desperdicios. Lo que hacemos entonces con la aplicación de estas metodologías, de esa casita que ustedes vieron allá, que tiene varias metodologías y varias filosofías, varias herramientas, es lograr reducir entonces los tiempos dentro de los procesos. Esto rojo es el tiempo como tal. Cuando nosotros implementamos metodologías como la teoría de las restricciones, lo que queremos es lograr procesos que sean óptimos, procesos que donde no generemos desperdicios ni empleemos tiempo, ni personal, ni equipos en cosas que no nos van a generar valor, ¿sí? Queremos entonces reducir los tiempos, los costos, los defectos, los inventarios, el espacio, los desperdicios, aumentando como tal la productividad, la satisfacción del cliente, la calidad, el flujo de caja, ¿sí? Aumentando lo que nos genera valor y reduciendo como tal lo que no nos genera valor. Entonces, la teoría de las restricciones está dentro de esos procesos de Lean Manufacturing Six Sigma. Lean Manufacturing, Lean significa velocidad o ágil, por lo tanto es lo que significa manufactura esbelta, ¿cierto? Manufactura ágil que se adapta fácilmente a lo que necesitemos como tal ante ese mercado tan exigente y tan cambiante. Esto surge de la empresa Toyota. Toyota fue pionero dentro de estos procesos de optimización de recursos, porque recuerden que ellos salían de una posguerra, salían de una situación económica difícil dentro de la empresa, por lo tanto entonces empezaron a generar estos procesos donde podían mejorar el flujo mediante la eliminación del desperdicio, ¿sí? Y el Six Sigma, que es una metodología que se basa más en temas estadísticos, en temas donde tenemos datos para mejorar el tema de calidad.
mejora el proceso mediante la reducción de las variaciones, ¿listo? Recuerden que lo que no se mide no se controla, por lo tanto, si yo no mido, pues no voy a tener información, con lo cual voy a poder tomar decisiones de mejora. Esto surge entonces o se desarrolla dentro de la empresa Motorola, quien fue pionero pues para este tipo de procesos dentro de sus empresas. Entonces aquí con este tipo de procesos se crea lo que se llama Lean Manufacturing Six Sigma, y la teoría de las restricciones hace parte de esto, de poder tener entonces esa visión global. El Lean Six Sigma es una filosofía de gestión y trabajo en equipo para deleitar al cliente y lograr el máximo potencial de personas. Es una metodología que utiliza herramientas para eliminar desperdicios, variabilidad y sobrecargas, y se enfoca en las restricciones para lograr resultados significativos en toda la compañía. Si nosotros no nos enfocamos en las restricciones, ¿cómo vamos a saber en dónde tenemos que poner nuestra atención? ¿Sí? Recuerden que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y si yo no logro encontrar ese eslabón más débil, pues estos esfuerzos en todas las áreas pues serán inútiles, ¿cierto? No voy a poder solucionar la causa raíz del problema. Se apoyan los equipos de trabajo y líderes que están altamente motivados y preparados, ¿sí? Por eso este tipo de filosofías nos invitan a tener una visión global, una visión sistémica, que es una visión amplia de los procesos. Aquí se introduce un concepto y es el que nos permite entender qué es como tal el Balance Scorecard, que yo sé que ustedes sí lo han visto, de pronto el concepto es un poco confuso, ¿cierto? Pero vamos a aclarar qué es esto, porque lo que no se mide no se controla. Esto es una frase muy importante. Yo no puedo tomar decisiones a partir de algo que no sé si está funcionando bien o mal. Entonces, dentro de este concepto de Lean Manufacturing hay algo que se llama el Hoshinkanri, que está muy alineado con este tema de la medición, ¿sí? Del cumplimiento de mis indicadores. Entonces yo, para poder identificar qué quieren los clientes y para identificar cómo voy a cumplir como tal con lo que quieren los clientes, pues entonces identifico cuáles son los productos y cómo voy a realizar esos productos, bajo qué procesos voy a estructurar esos productos voy a estructurar esos productos que el cliente quiera, ¿cierto? Con el objetivo de cumplir con la calidad, ¿sí? Si yo tengo calidad, cumplo con lo que el cliente quiere, ¿sí? Y así se estructuran las estrategias dentro de las empresas. Los dueños quieren cumplir como tal con directrices enfocadas principalmente en el cumplimiento financiero y económico. ¿Cómo lo voy a hacer a partir de estrategias? ¿Qué estrategias y cómo se van a lograr? A partir de proyectos, ¿cierto? ¿Qué proyectos y cómo se van a lograr a partir de actividades, ¿sí? Entonces, miren que se van desplegando y se van estructurando paso a paso con el qué quiere y cómo lo vamos a lograr. Ejemplo, por ejemplo, hay una directriz que es mejorar el beneficio de 1.5 a 3 millones. Una directriz que surge o que parte como tal de las directrices de los dueños, ¿cierto? Entonces, tenemos el objetivo de mejorar el beneficio de 1.5 a 3 millones, así como le dijo Bill Pitch a Alex Rogo en el libro de la meta, que necesitaban mejorar los resultados en 3 meses, ¿sí? Entonces, ante esas directrices vamos a identificar cómo lo vamos a lograr. Eso se realiza a partir de una estrategia. Bueno, vamos a trabajar en equipo y vamos a aumentar las ventas del 23%, vamos a aumentar las ventas locales en un 23% para lograr cumplir con esta directriz de los dueños de la organización. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, entonces empecemos a identificar proyectos en donde podemos hacer un lanzamiento de nuevo producto, ¿listo? Entonces, identifiquemos qué producto es el que vamos a lanzar, qué es lo que necesita como tal el mercado, ¿sí? Entonces, miren que estos son algunos ejemplos, pues algún ejemplo de cómo podemos estructurar el cumplimiento de una directriz que beneficie a la organización o a la empresa. Esto surge entonces a partir de algo que se llama estrategia. La estrategia, miren que todo cuando parte del tema bélico o el tema de guerra, en las guerras también se utilizan recursos y se tiene que estructurar el uso óptimo de los recursos en cuanto, por ejemplo, a armamento, a soldados que tengamos disponibles en esos ejércitos. Estos son los recursos óptimos y dentro de la estrategia de guerra o la estrategia bélica, pues surgen muchísimas ideas que fueron luego transferidas a temas empresariales, así como dentro de temas bélicos, pues surge la necesidad de optimización de esos recursos
y lograr como tal los resultados. Entonces, plan, llevemos esto a tema organizacional. Entonces, el tema de la estrategia viene etimológicamente de la palabra strato, que es grupo de personas, o por ejemplo un ejército, porque las estrategias surgieron principalmente de temas bélicos, ¿sí? Y ahein, que significa guía o dirigir. Entonces, es el arte de dirigir operaciones militares, pero obviamente pues esto llevado a un ámbito empresarial, es arte de dirigir procesos, ¿cierto? O personas para lograr los objetivos organizacionales. Entonces, es aquí donde surge la importancia de la medición, de la importancia de cómo tenemos primero que visualizar las metas para poder saber bajo cuál es nuestra directriz, ¿sí? Para saber bajo qué estructura debemos enfocar nuestra energía, nuestras ideas. Entonces, aquí es donde surge algo que se llama el Hoshinkanri. El Hoshinkanri significa entonces dirección y control de la organización apuntando hacia un enfoque, ¿sí? Si Alex Rogo no hubiera identificado, gracias a Jonah, ¿cierto?, cuál era la meta de la empresa y cuál era el objetivo que teníamos que lograr. Miren que todos pensaban que el tema de la actualización tecnológica y los robots y todo esto iba a ser el éxito para la empresa, y eso estaba generando era un daño a la salud financiera de la empresa, porque tenían un montón de producto almacenado y creían que eso era productividad, pero resulta que ese producto no se estaba moviendo, no estaba generando ingresos a través de las ventas, no estaba aumentando el throughput, ¿cierto? O sea, no tenían la visión clara, no tenían un enfoque claro como equipo de trabajo de qué era lo que necesitaba la empresa. Entonces es aquí donde el despliegue de estas necesidades de objetivos, de cumplimiento de directrices, pues parte de un equipo directivo, ¿cierto? Donde tiene la visión organizacional y los objetivos que quiere lograr como tal los dueños, los accionistas, la empresa, para poder perdurar, para poder sostenerse en el tiempo. Estos equipos de trabajo entonces generan proyectos donde se logran como tal por medio de la ejecución de las actividades, el cumplimiento de estas directrices. Entonces es aquí donde se estructura un modelo de algunas herramientas que nos permiten identificar en qué tenemos que enfocar nuestra atención, ¿sí? Entonces es aquí donde pues, surgen, por ejemplo, conceptos como el Box Score. Entonces, dentro de las organizaciones, los indicadores se miden de diferentes formas. Por ejemplo, todos sabemos que mensualmente se generan un informe, ¿cierto?, de un balance general y un estado de resultados dentro de las empresas, ¿cierto? Estos resultados son base principal para poder identificar si la empresa cumplió o no con los resultados que estábamos esperando de forma mensual, ¿cierto? Estos informes mensualmente se trabajan o se analizan por medio de lo que llamamos un balance scorecard o un cuadro de mando integral, ¿sí? Entonces, si nosotros no tuviéramos esos cumplimientos, no podríamos saber qué indicador se desvió, qué indicador cumplió. Pero dentro de esta medición, dentro de la teoría de las restricciones y del Lean Manufacturing, decimos, no, venga, el informe sale de forma mensual, ¿cierto? Por lo tanto, sale 12 veces en el año. Por lo tanto, yo tengo 12 veces en el año 12 oportunidades de mejora a partir de este informe mensual, pero nosotros podríamos tenerlo de forma semanal, o sea que podríamos tener 52 oportunidades de mejora para identificar que si ese indicador no está cumpliendo, pues no tenemos que esperar a que llegue el cierre de mes para decir, no, mira, no cumplimos con las ventas. No, yo semanalmente puedo darme cuenta con la medición de este indicador si me estoy acercando o no a la meta, ¿cierto? Por lo tanto, realizando análisis semanales que se llaman el box score o el Hoshinkanri, puedo identificar cuál es ese indicador que se me está desviando y generar alertas para poder alinearlo nuevamente y que a final de mes pues no estén por fuera de cumplimiento. Y a esto también nos vamos a un informe diario. Yo hago presupuestos también de forma diaria, lo que llamamos la línea base, y es lo que me permite tener una meta diaria. Esa meta diaria, si yo dejo a las personas trabajando sin ningún enfoque, pues cada cual va a hacer lo que considera que es importante, ¿cierto? Pero si yo voy enfocando de forma diaria las metas semanales, pues voy a llegar a un cumplimiento mensual. Entonces es aquí donde
esta metodología nos dice que si nosotros tenemos la visión, la misión y los valores, o sea, si conocemos la empresa, si hemos hecho un análisis estratégico de identificar cuál es ese análisis interno y externo, ¿sí? Cuál es, en el análisis interno identifico mis procesos, conozco mis restricciones, mis debilidades, mis fortalezas, pero también cuando hago lo alineo con esa cadena de suministro que es algo muchísimo más grande, ¿cierto? Que hace parte de mi empresa, pues entonces puedo generar indicadores que me permitan identificar si estoy cumpliendo o no con las metas esperadas. Entonces es aquí donde se utilizan cuadros como estos. Ya se los voy a mostrar. Resulta que el Balance Scorecard se utiliza para generar indicadores mensuales. Este Balance Scorecard tiene 4 directrices enfocadas pues, principalmente de forma financiera, comercial, procesos o de personas, ¿sí? Entonces, este Balance Scorecard me permite enfocar mi mirada en estas 4 directrices, en estos 4 enfoques. Yo genero indicadores. Estos indicadores pues van a ser, estos indicadores se van a medir por medio de KPIs o de indicadores que tienen una fórmula, ¿cierto? Y estos indicadores pues me van a permitir, cuando los calculo, identificar si están por fuera o por dentro de las especificaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un informe así, ¿cierto? Resulta que hice la medición del indicador y el indicador me da que está en rojo, ¿sí? Si, por ejemplo, esto fueron ventas mensuales, si la meta eran, aquí dice meta, yo esperaba 5 millones y resulta que el indicador estuvo en 1.500.000 y se tornó rojo. Entonces, yo inmediatamente cuando veo este tablero de indicadores, yo digo, hoy, no, tengo que enfocarme en lo que está más desviado, ¿sí? En lo que está en color rojo. En lo que está en color rojo quiere decir que es lo que requiere mi atención inmediata, ¿cierto? Entonces, un Balance Scorecard es un tablero de indicadores. Esto fue creado por los señores Kaplan y Norton. Y estos indicadores lo que me permiten es identificar para poder cumplir como tal con esas directrices organizacionales, para poder cumplir con la meta de mi empresa, pues yo debo de tener indicadores que me ayuden a apalancar como tal esos resultados, tanto a nivel financiero como a nivel comercial, ¿cierto? Como a nivel de procesos productivos y con las personas. Con las personas, por ejemplo, ¿en qué trabajo? En capacitarlas, en que haya menor rotación de personal, porque la rotación de personal significa que tengo más personal nuevo que tengo que capacitar, que de pronto es personal que no tiene mucha experiencia, por lo tanto voy a tener un problema y si no los capacito adecuadamente, pues estos van a generar de pronto actividades de forma errónea mientras toman esa curva de aprendizaje, ¿cierto? Entonces miren que yo también para poder tener personas, para poder tener procesos y para tener una empresa exitosa, tengo que trabajar también desde las personas, en los procesos, y esto ya lo hemos visto mucho en temas del DBR, el tema de optimización, de conocer como tal mis procesos, de conocer los cuellos de botella, de conocer, por ejemplo, esa unidad con capacidad restrictiva, ese Herbie que no nos deja como tal dar continuidad a los procesos. En temas comerciales, recuerden que una de las restricciones externas era que no teníamos clientes. Entonces, ¿cómo está apoyando al cumplimiento de la meta el tema, la directriz comercial en cuanto a ventas, en cuanto a clientes? ¿Listo? Entonces, si nosotros implementamos, esto se implementa en las organizaciones de forma diaria, de forma semanal y de forma mensual. Ya mensual, pues es el resultado como tal, es la foto de lo que pasó, de si cumplimos o no. Entonces, ese Balance Scorecard o ese cuadro de indicadores, ese un cuadro de mando integral, se genera pues por unos colores. Esos colores lo que nos dan es un aviso de si estuvimos o no por dentro de la especificación o de lo que se esperaba, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, si tenemos un color verde dentro de ese indicador, ¿será que tenemos que generar alerta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Generamos alerta con los indicadores que hayan cumplido? Chicos. No, profe.
Pues Porque, lo menos en mi empresa lo que utilizamos es en los KPI que usted mencionaba, por ejemplo, en la satisfacción con los clientes. Ellos responden una encuesta con 3 preguntas, que es cómo se sienten con la empresa en general, con el servicio al cliente y si la recomendarían. Y bueno, pues detrás de esas 3 números hay un mundo de planes de acción. Entonces, dependiendo de cuál de los 3 esté en rojo, es en donde se enfocan ese mes los esfuerzos. ajá, entonces, por ejemplo, como dice Alex, cuando hay un indicador que está en rojo, entonces lo primero que nos solicitan es la causa. ¿Cuál fue la causa del por qué las ventas del mes no se cumplieron, cierto? ¿Cuál fue la causa y obviamente el encargado de justificar, el que se encarga de justificarlo es el dueño del proceso, cierto? El dueño de que, el líder de que se encargó o que tenía la responsabilidad del cumplimiento. Entonces, identificar cuál fue la causa de la desviación, por qué no cumplimos. Hay indicadores pues que entre más bajitos, pues mejor. Por ejemplo, las fallas de calidad, pues entre menos se genere, pues va a ser mejor, ¿cierto? Hay otros indicadores que entre más altos estén, pues va a ser mejor. Por ejemplo, las ventas, entre más ventas, entre el indicador de ventas, el cumplimiento sea más alto, pues va a ser muchísimo mejor. Entonces, cuando están en rojo, a final de mes nos van a preguntar entonces siempre la causa del por qué no cumplió y un plan de acción. Ese plan de acción es qué debemos de hacer para el próximo mes, ¿cierto? O trabajar durante todo eso, o qué necesitamos para poder dar cumplimiento como tal a ese indicador. Entonces, esto lo utilizan mucho las empresas, ¿sí? Esto entonces lo que genera es como una alerta, como un semáforo. Si el indicador generó un color rojo, pues inmediatamente yo tengo que mirar qué fue lo que pasó, por qué no se cumplió y poner mi atención como tal en este tipo de indicadores. En los que estén en amarillo, pues quiere decir que, pues si yo no les pongo cuidado y si no trabajo en ellos, pues estos pueden pasar a rojo y pues los que estén en verde quiere decir que tenemos que mantener los esfuerzos de lo que hemos logrado hasta el momento, ¿sí? Entonces, esto es como tal lo que voy a pasar aquí a esta parte. Eso es como tal lo que la teoría de las restricciones nos invita desde la filosofía del Lean Manufacturing. La teoría de las restricciones dentro de un tema de cadena de suministro ha generado, la teoría de restricciones dentro de la cadena de suministro ha generado un software que se llama Symphony Melody. Entonces el Symphony Melody se apoya de esos colores de alerta para generar un adecuado nivel de inventarios dentro de la cadena de suministro, ¿sí? Entonces dentro de la cadena de suministro tenemos no solo las tiendas, y en las tiendas debe de haber un nivel de inventario. Miren que acá se identifica por los colores verde, amarillo, rojo, ¿cierto? En rojo quiere decir que no hay inventario en las tiendas. Estas tiendas solicitan entonces la reposición a un centro de distribución o a un CEDI, que también debe de tener un nivel de inventario de acuerdo a la necesidad de todas estas tiendas, ¿sí? De acuerdo a lo que necesitamos en reposición constante. Este CEDI, pues obviamente también genera una reposición de un centro de distribución principal que se reabastece de lo que se fabrican. Y las fábricas pues también necesitan tener niveles adecuados de niveles de inventario de materias primas o de insumos. Entonces miren que el tema de los inventarios y de la medición de la cantidad necesaria en el momento necesario, en el lugar indicado, se aplica muy bien dentro de este diagrama, ¿sí? Miren que a través de la cadena de suministro yo necesito lograr identificar ese inventario en el nivel adecuado, porque constantemente tengo un consumo y tengo una reposición constante, ¿sí? Quedarme sin inventario en alguna de estas etapas. ¿Alguien de pronto le levantó la manito? Ahí está Natalia diciendo que no le escucha, pero nosotros le estamos escuchando normal. Pues yo le estoy escuchando normal. Ah, ok, listo, Natalia. Mira a ver si de pronto es un problema de tu computador o del audio. Ah, pues si no me está escuchando, le voy a escribir entonces. Profe, no le escucho.
Ok, entonces dentro del proceso de la cadena de suministro, miren que nosotros tenemos inventarios desde el abastecimiento, los procesos productivos, hasta la parte donde entregamos como tal nuestros productos. Entonces miren que el nivel de inventario adecuado es ideal para poder que no nos quedemos ni con productos sobreexistentes que no van a rotar, y de pronto no estamos teniendo en cuenta el producto que verdaderamente necesitamos tener en existencia. Entonces, este tipo de software, recuerden que yo les dije que la cadena de suministro también impacta con software que nos permiten tener información con la cual nosotros tomamos decisiones. Entonces, miren que esto emplea mucho ese tema de los colores, porque recuerden que el cerebro funciona en un 92% de forma visual, por lo tanto, pues todas estas técnicas y todas estas herramientas se diseñan con el objetivo de que se puede identificar rápido dónde está el problema, ¿sí? Y atender pues no generar tanto esfuerzo sobre lo que está cumpliendo, sino mantenerlo así, sino abandonarlo. Entonces, estos son los niveles de inventario que se pueden identificar por medio de este software de algunos productos. Miren cómo va variando en el nivel óptimo, en el nivel de pronto amarillo que genera alerta, y en el nivel rojo donde nos está diciendo que el producto ya se está acabando. Entonces, miren cómo es el comportamiento de los productos en este caso. Aquí quiere decir que los productos entraron en un desabastecimiento, por lo tanto ese no es el nivel adecuado que necesitamos mantener de inventario, ¿sí? Los niveles de inventario pues pueden estar cambiando en los procesos y pueden estar siendo adaptados de acuerdo al requerimiento. Entonces miren que aquí había establecido unos límites específicos de unos niveles de inventario, ¿cierto? Este era el nivel adecuado, pero resulta que la mayor parte del tiempo este inventario se movió en el rango amarillo. Y miren aquí, el rango rojo como tal no era una alerta. Se volvieron a alinear esos límites de control. ¿Para qué? Para que ese nivel de inventario pues no mantuvieran un nivel alto donde no se iba a necesitar, sino en un nivel donde verdaderamente el inventario se movía, ¿sí? Que era en esta parte, en este rango de entre 60 y 80 unidades. Miren cómo los niveles de inventario se pueden ir adaptando y manteniendo y generando como tal alertas en caso de que lleguen a pasar a un nivel de, miren que aquí el nivel rojo está entre 0 y 10 unidades. Y esto lo vamos a ver dentro de este tipo de aplicación. Se utiliza en la empresa Bosch, en Tecnova, y es uno de los casos que vamos a ver. Ellos venden baterías para vehículos, ¿sí? Entonces ellos implementaron este tipo de sistemas dentro de su cadena de suministro, dentro de sus procesos, para identificar cuál era la cantidad de productos que necesitaban tener disponibles para sus clientes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo ellos implementaron la teoría de las restricciones para mejorar sus procesos. ¿Listo? Entonces voy a ponerles acá, dentro de estos videos, se los compartí en la plataforma. Vamos a ver entonces el grupo Berlín. ¿Me oyen bien ahí? Chicos, ¿ven el video? Sí, ahí se oye bien. El Grupo Berlín es un grupo de compañías ecuatorianas con más de 50 años en el mercado ecuatoriano. Tenemos 3 divisiones: industrial, comercial y bienes raíces. Principalmente enfocado a la parte de Tecnova, nosotros tenemos lo que son productos, partes automotores que importamos de diferentes partes del mundo, principalmente Alemania, Brasil, Panamá. Y también tenemos a nivel local la fabricación bajo licencia Bosch de baterías para carros. El objetivo principal por el cual el Grupo Berlín buscó la consultoría de Goldratt fue mejorar nuestra rentabilidad como grupo,
aparte de obviamente mejorar nuestro nivel de atención con todos los clientes. Era mejorar la disponibilidad del producto hacia los clientes. Habían reclamos de que no había cierto producto, nos tocaba correr para producirlos y poder entregárselos a los clientes. Todas las cositas que tuvimos que mejorar en la planta van de la mano con los lotes de producción, la cantidad de cambios que nosotros usábamos en las máquinas. Tuvimos un proceso de alrededor de 2 años que fue en cierta medida traumático porque venimos de otra cultura. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con un forecast, que es un estimado de venta. Pasar a una reposición bajo consumo real es muy diferente. Tenemos que cambiar los paradigmas que normalmente nos explican hasta en la universidad. No estimar nosotros, creemos que el cliente va a necesitar lo de aquí, lo de acá, lo de allá, sino realmente lo que el cliente está demandando, eso es lo que estamos produciendo. Tú tienes que evaluar y determinar en dónde está el cuello de botella, que al final de cuentas es el que marca la capacidad tuya y de verdad marca la capacidad de todo el proceso. De ahí viene el nombre teoría de las restricciones. Nosotros pasamos evaluando la capacidad de cada área, tuvimos que darnos cuenta cuál era nuestro cuello de botella, identificar en dónde nosotros queríamos generar los amortiguadores. Y con las reuniones de ADA, Administración Dinámica de Amortiguadores, estamos viendo también si es que hay un aumento en la demanda de un producto, tenemos que subir el amortiguador. Si hay una baja en la demanda del producto, bajamos el amortiguador. Y de esa manera aseguramos no tener excesos de inventarios o faltas de inventarios y siempre tener lo requerido para no tener ninguna interrupción en la cadena de suministro, ya sea en las importaciones de las materias primas, en la producción en la fábrica o en la entrega del cliente. Bueno, mientras fábrica trabajaba en cambiar los sistemas de procesos de producción, nosotros en la parte comercial empezamos a entrenar a nuestra fuerza de ventas. Teníamos que cambiar al vendedor tradicional que vendía productos a un vendedor que ofrezca soluciones y conceptos, ¿ya? No todos estuvieron listos, ¿ya? Entonces tuvimos que seleccionar muchas veces a ciertos vendedores que hagan la oferta para clientes que estaban atendidos normalmente por algún otro vendedor. La planta tenía un poquito ocupada su capacidad, la cual no nos permitía darnos ese paréntesis para pasar a la ampliación. Entonces, por esa coyuntura, nos vimos en la necesidad de mejorar nosotros mismos el proceso que teníamos en ese momento. Nosotros producíamos 80.000 baterías y el primer nivel de la ampliación era fabricar 100.000, el segundo nivel era fabricar 120.000. Nosotros llegamos al segundo nivel dentro de la planta actual, sin la necesidad de ir a la ampliación. Otros beneficios que nosotros tuvimos fue que nuestro nivel de servicio desde la bodega en la que atendemos a los clientes subió por encima del 95%. Antes, cuando lanzábamos promociones, teníamos caídas de inventario muy fuertes, teniendo stocks en algunos ítems. Hoy en día, incluso cuando planificamos promociones, nuestros stocks no bajan de 90% de disponibilidad. El nivel de asertividad o de precisión que tenemos en nuestra planificación es bastante alto. Las veces o eventos de disrupción que nosotros experimentamos es realmente muy pequeño. Casi que nunca hemos sufrido algún problema relevante en temas de abastecimiento. Cuando nosotros preguntábamos a los clientes qué tan grandes eran sus faltantes, minimizaban un poco este punto y calculábamos que iban a ser resultados entre 5 y 8%. La realidad fue que tuvimos crecimientos en el primer año de haber conectado a estos clientes entre 15 y 50% de incremento en ventas. Por otro lado, tuvimos reducciones del inventario a la mitad de lo que ellos estaban acostumbrados a manejar, ¿ya? Liberando capital. También tuvimos, de alguna manera, menos de estos roces por faltantes o por dónde está mi stock, sino que prácticamente los reclamos cayeron a cero. Y nos dimos cuenta de que estabilizando con una herramienta como TOC la parte del inventario, muchos de nuestros clientes encontraron tiempos disponibles para hacer otras actividades y nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que preocuparnos por el sell-out, ¿ya? Porque muchas veces estamos peleando en el día a día cuánto le coloco en el inventario a mi cliente, pero esa venta no siempre termina siendo real si es que eso no se vende al usuario final. Entonces, el dedicarle o enfocar ese esfuerzo
a la venta del sellout, yo creo que nos ha ayudado bastante a comprender más el mercado. Bueno, los beneficios no solo los vimos en producción, yo pienso que las herramientas en general las adoptamos en el resto de funciones, en ventas definitivamente, y también como sistema de toma de decisiones gerencial. Yo creo que para el análisis de proyectos ha sido buenísimo porque nos pone a todos en una plataforma o un criterio similar para analizar las cosas. Otro comentario que hemos recibido de los clientes es que el servicio que nosotros les brindamos va a ser muy difícil de imitar por nuestros competidores. Y ellos han tomado este servicio como parte de un estándar que aceptarían de un proveedor en caso de que buscaran alternativas. Que le ofrecimos la reposición por consumo, él decidió no solamente hacerlo con nuestro principal producto, sino que con toda la línea de productos de nosotros. Al optimizar sus inventarios de tal manera, tuvo excedentes de caja. No solamente su cartera con nosotros se vio totalmente normalizada, sino que empezó a diversificar en número de tiendas, cambiando de vender no tanto al por mayor, sino más al de tal. Antes tenía una sola tienda, hoy en día ya va por la 4ª tienda abierta y tenemos por lo menos 3 más en camino. Eso ha permitido la optimización de capitales que él ha tenido para poder invertir en su negocio de una manera horizontal. Definitivamente, yo creo que el de los beneficios mayores que tiene TOC es poner a todos con un mismo lenguaje, con un mismo sentido y una sola prioridad. Para mí, teoría de las restricciones, más que una metodología de manejo de producción y de concatenación con ventas, ¿no?, para lograr esta siempre prosperidad, a mí me enseñó a pensar, a ser un poquito más lógico al momento de tomar una decisión con respecto a los mantenimientos de un área, con respecto al momento en que puede parar una máquina, cuándo es indispensable y cuándo no es indispensable trabajar, cambiar nuestra manera de pensar y enfocar que lo mejor es tener la máquina 100% utilizada, la percha 100% llena. Es las efectividades que normalmente en nuestro medio se buscan. Sin embargo, no necesariamente son las que le hacen el mejor bien al grupo, al negocio como tal. Eso descubrí con TOC. Yo puedo decir que es básicamente una simplicidad inherente, como lo dice la misma cultura. Nos permite tomar decisiones de una forma bien sencilla, sin complicarnos tanto, lo cual se traduce en una optimización de los recursos gerenciales. Y eso hace al final del día una sinergia o un clima, una cultura que desemboca en toma de decisiones rápidas, eficaces y oportunas. Y yo creo que todo negocio al final del día, su cuello de botella más importante es justamente el tiempo gerencial. Yo resumiría que TOC básicamente optimiza ese recurso escaso, el tiempo ejecutivo, el tiempo gerencial. Nos enfocamos en lo más importante. Ok, chicos, entonces les cuento. Este fue entonces el Grupo Berlín. Esta otra empresa también me parece que aplica desde sus procesos la teoría de las restricciones. Vamos a ver entonces este video. AGP significa American Glass Products. Es una empresa que comenzó hace más de 50 años en Lima, Perú. Desde sus inicios empezó exportando vidrios blindados para diferentes países. Con el tiempo fue creciendo. Ahora hay una planta en Brasil, otra en Colombia, la original en Perú. Y tenemos una nueva planta para una nueva línea para vidrios eléctricos.
A través de estos años se fueron extendiendo los mercados y ahora ya somos líderes en el mundo para el vidrio automotriz blindado curvo. Tenemos más de 1000 clientes en todos los continentes. Bueno, lo que nosotros necesitábamos cambiar era nuestra forma de enfocarnos y nuestra forma de planear la producción. Antes de la implementación teníamos un cumplimiento al cliente que era regular, entre 80 y 85% de cumplimiento, y teníamos un conflicto en la planta entre las prioridades y el concepto que teníamos de productividad. Parecía que estaban en contradicción. Entonces nos pasaba que muchas piezas que eran urgentes o atrasadas quedaban quietas durante varios días por argumentos que daba producción para ser más productivos. Entonces teníamos que solucionar ese conflicto para lograr ser muy productivos y cumplirle al cliente con bajos tiempos. Pero nos hacía falta dar el salto para completamente cambiar la manera de pensar, dejar algunas prácticas antiguas que se consideraban correctas pero que nos estaban obstaculizando. Lo que queremos a través de la implementación era buscar una metodología que nos ayudara a mejorar el cumplimiento con un muy buen tiempo de entregas. Hay que cuestionarnos no solamente cómo hacemos las cosas, sino también para qué las queremos hacer. Eso implica romper paradigmas en la operación, en el mercado también, cómo entendemos el mercado, en la misma estrategia. Y dar el paso, que fue difícil, de dejar atrás completamente las maneras de pensar y las prácticas que nos estaban ayudando. Como yo lo veo, cuando haces teoría de restricciones tienes que ser todo o nada. Es difícil hacerlo intermedio si quieres tener realmente los resultados. Logramos aumentar en más del 20% de la producción de la planta en los últimos meses. Estamos sosteniendo todos los meses un nivel de cumplimiento del cliente muy alto, por encima del 92%. El tiempo de producción se ha reducido a casi la mitad. Dependiendo de la complejidad de la pieza, de 4 a 6 semanas a estar entre 2 a 4 semanas. Es una reducción de casi del 50% en el tiempo ofrecido al mercado. Así que desde el punto de vista industrial los resultados son muy importantes y ahora en el siguiente paso estamos viendo a ver cómo los resultados industriales se pueden capitalizar para obtener resultados en la parte comercial y desde el punto de vista de rentabilidad. ¿Y esto cómo se logró? Digamos que teoría de restricciones nos enseñaron a administrar los inventarios, nos dice no inundes la planta, nosotros vemos. Digamos que la explicación fácil de cómo funciona la planta es una carretera donde no la tenemos llena de carros, sino tenemos solamente los carros que necesitamos mover. Entonces bajamos ese inventario de 1000 piezas que teníamos en el 2016 a un inventario en promedio de 500 piezas y eso hizo que el cumplimiento mejorara su desempeño en ese 16%. Pensar la organización como un sistema, como un todo, entender las relaciones que hay entre los componentes del sistema e identificar cuál es esa parte del sistema que en últimas impacta el todo, la restricción, y focalizar los esfuerzos en esa parte. Yo creo que es como el gran aprendizaje, al final es un tema de cultura. Y esta es una empresa que lleva 50 años y hacíamos las cosas de una forma y nos cambió la mentalidad. A mí me parece que yo creo que esa es la más grande enseñanza, ver que algo tan radical, porque fue un cambio muy radical y uno siempre es adverso al cambio, uno nunca quiere cambiar, le da miedo, pero ver que algo tan radical que es nuevo, sí funciona. Pero de fondo es eso, es hacerlo simple y lo difícil es hacerlo simple. Creo que no muchas personas le auguraban éxito, pero lo tuvo y eso creo que es la enseñanza más grande que me dejó. Hay que organizar, o sea, ser más ordenado y no tenerle miedo al cambio. Para mí creo que la percepción del cliente, lo que le genera valor al cliente es que le entreguen su producto en el momento que quiere
con la calidad, con oportunidad y eso para mí es de pronto lo más valioso que yo de corazón puedo decir que el proyecto lo otorga. Para mí lo más importante es la importancia del pensamiento sistémico, de ver la planta como un todo, de optimizarla, maximizar su desempeño, aún a costa de algunos sacrificios, o sea, de que las optimizaciones locales se pueden ver sacrificadas en pro de la optimización global. Y también entender todo el modelo de pensamiento, entender que teoría de restricciones es mucho más que la aplicación industrial del tambor, cuerda, amortiguador que ya conocíamos, entender las herramientas lógicas, los principios y ver cómo es una filosofía de gestión que es para mí fundamental para toda la administración de la planta. Ok, chicos, listo. El otro video lo vemos entonces en la clase que viene, ¿sí? El otro video es la aplicación de la teoría de las restricciones en una empresa que se llama Coditec. Esta empresa es de Colombia. Se encarga entonces de realizar lo que es proceso de etiquetas para productos de alimentos, para diferentes productos, y fabrican también las máquinas para que producen estas etiquetas. ¿Listo? Entonces vamos a ver también un ejemplo de cómo la teoría de las restricciones, pues aplicada en esta industria en específico, pues también generó muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, miren que no se sale de estos conceptos a nivel de las empresas, no se sale de los conceptos teóricos que hemos hablado a lo largo, pues, de estas 6 semanas, ¿sí? Entonces, la teoría de las restricciones, recuerden que lo que nos invita es a tener una visión sistémica, una visión global, una visión amplia de los procesos. Eso es como tal lo que el señor Eliyahu Goldratt quería que nosotros aprendiéramos, o la habilidad que quiere que desarrollemos cuando estemos haciendo parte de un proceso. Sí, eso nos va a permitir tener una visión distinta a la que pueda tener una visión, a la persona que pueda tener solo su enfoque directo en alguna actividad, y pues las soluciones o las posibilidades de alternativas de mejores resultados pues va a ser más pequeña si tenemos una visión pequeña o reducida del proceso. Cuando tenemos una visión amplia, pues entonces podemos encontrar diferentes resultados o diferentes formas de obtener los resultados esperados. ¿Listo? Entonces, finalizamos nuestra 6ª semana. Recuerden que aquí voy a actualizar esto porque nosotros vamos como tal finalizando la semana 5. En esta semana 6, que se acaba la semana, el día de hoy, pues que inicia el día de hoy en esta clase, vamos entonces a realizar nuestra segunda evaluación, ¿sí? Nuestro segundo parcial. Este segundo parcial lo vamos a ver o lo vamos a realizar con los conceptos del tambor, amortiguador y cuerda, del DBR que vimos la semana pasada. Y vamos a utilizar también conceptos de cadena de suministro para realizar entonces la evaluación. Va a ser un parcial, tiene la misma metodología que utilizamos en el primer parcial. Vamos a hacer 5 preguntas. Estas 5 preguntas están enfocadas exclusivamente en las diapositivas que vimos, ¿sí? No se van a salir como tal de los conceptos o las consultas, no se van a salir de las diapositivas de DBR y de cadena de suministro. ¿Listo? Vamos a tener 2 oportunidades para realizar el parcial. Recuerden pues que el resultado es el promedio de estas dos ejecuciones, por lo tanto utilicen muy bien esta nota, porque recuerden que si en uno obtuvieron 0 y en el otro 5, pues la nota final es el promedio. Entonces, por favor, hagan un buen uso de estas oportunidades de ejecución del parcial.
El parcial, entonces lo abro ahorita, yo les estaré avisando por el WhatsApp, va a quedar abierto a partir de hoy y van a tener 8 días para realizarlo. El parcial dura 30 minutos aproximadamente. O tienen un tiempo pues de apertura de cada ejecución de 30 minutos y ustedes pues ya realizan la programación de acuerdo al tiempo que ustedes tengan disponible. Va a estar abierto desde hoy para las 6 de la tarde hasta el sábado a la 1 de la tarde, ¿listo? Cuando empecemos la clase pues ya habrá cerrado como tal el tiempo para ejecutar el parcial para que en el transcurso de esta semana se vayan programando y realicen entonces el parcial, ¿sí? Entonces recuerden que el segundo parcial va a ser de los conceptos que vimos del tambor, amortiguador y cuerda y de conceptos de cadena de suministro, ¿listo? De esos dos temas va a ser nuestro segundo parcial. Recuerden realizar el foro, chicos, nosotros tenemos un 25% de actividades de seguimiento, entonces ya hemos hecho la actividad del libro, ya hemos hecho la actividad del análisis de cada uno de los capítulos, hemos realizado entonces el análisis de la reducción de costos duele, entonces estas actividades son actividades de seguimiento, ¿listo? Entonces por favor pónganse al día para que esto no les vaya a afectar su nota final. Les recuerden que lo más importante es todos los conceptos que hemos aprendido, porque es lo que vamos a recordar y lo que vamos a poder aplicar en algún momento en nuestra vida laboral, ¿listo? Entonces, finalizando, les quiero preguntar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, por mi parte no. Ok, gracias. ¿A los otros compañeritos también les queda claro de la actividad que vamos a abrir hoy de nuestro segundo parcial? Sí, profe, entendido. Sí, profe. No. Sí, Listo, profe. chicos. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el sábado que viene. Bueno, que tengan una linda semana. Bueno, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, que estén bien. Chao, chicos, que estén bien.